Del adelanto electoral en Cataluña, pero sepan una cosa, quienes no apuestan por el separatismo saben que en Cataluña hay problemas muchísimo mayores que el mero hecho de su encaje territorial en el conjunto del Estado. Y si no, echen un vistazo a las cifras que hemos recuperado. A falta de los últimos datos de los presupuestos del 2015, nos hemos basado en los números del 2014, donde hemos visto, por ejemplo, por comparar, que en Cataluña se han sufrido recortes en sanidad de un 5,7%, muy superiores a los de Madrid, por ejemplo, con un 1,8%, a los del País Vasco con un 2,7% o a los de Andalucía con un 2,1%. Respecto a educación, el tijeretazo en Cataluña ha sido salvaje, un 10,1% frente a cero recorte que se ha producido en Madrid, un 5,2% de crecimiento que se ha producido en el País Vasco o un recorte del 2,3% en Andalucía. Respecto a políticas sociales, también notable la bajada sufrida por los catalanes con un 12% negativo frente a un crecimiento del 4% en Madrid, un crecimiento del 20,2% en el País Vasco o un ligero recorte del 1,7% en Andalucía. Y hay más datos de los que podemos tirar. Por ejemplo, la deuda pública se ha incrementado un 114% en Cataluña, una auténtica barbaridad comparado con otros números. Hemos buscado también otros que fueran altos, un 57% en Madrid, un 84% en el País Vasco o una bajada del 10% en Andalucía. Y en general, por hacer un cúmulo de otras muchas funciones, los ciudadanos catalanes se han visto recortados en un 16,4% frente a recortes que han sufrido un 2,4% los madrileños, incrementos en País Vasco de un 7,6% o recortes en Andalucía de un 6,4%. La verdad, asuntos que deberían preocupar a los ciudadanos en Cataluña. Tenemos comunicación telefónica con Barcelona, con José Rosiñol. Él es el vicepresidente de Societat Civil Catalana. Señor Rosiñol, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, encantado de saludarle. Bueno, como ve, da la impresión de que en Cataluña hay suficientes problemas que debería afrontar un gobierno para no estar perdiendo el tiempo con estas cuestiones del soberanismo, ¿no le parece? Absolutamente. Realmente llevamos más de 2 años sin gobierno en Cataluña. Es un gobierno que ha renunciado a su principio de representación de toda la ciudadanía y solo está obsesionado por este sueño que para muchos de nosotros es una pesadilla de la independencia. Y realmente esas cifras que estaba usted dando ahora hace nada también se reflejan en casos, por ejemplo, que un ciudadano de Tarragona falleció porque tuvo un infarto y por la noche estaba cerrado el hospital por los recortes y falleció porque no había sitio para atenderlo. Quiero decir, son cosas gravísimas y que paradójicamente no aparecen en los medios de comunicación públicos y en muy pocos subvencionados. Y con la cantidad de problemas que tienen los ciudadanos catalanes, igual que se sufren en el resto del Estado español, ahora va Artur Mas, señor Rosiñol, y adelanta las elecciones. ¿Por qué lo hace? ¿Para gobernar mejor a favor de los intereses de los ciudadanos de Cataluña o por sus propios intereses electoralistas? Absolutamente, yo creo que es por intereses electoralistas y por una especie de... Hemos entrado en una especie de demencia política que parece ser que solo hay una forma de entender la política en Cataluña, que es decir, estás a favor de la independencia o no estás a favor, como si todo el resto de problemas no existiesen. Realmente es preocupante. Ya llevábamos más de 2 años sin gobierno, tenemos 9 meses por delante sin gobierno de nuevo, vamos a hacer unas elecciones más, que son 35 millones de euros más que nos vamos a gastar en otras elecciones. Y paradójicamente es el 27 de septiembre, a lo mejor los oyentes de lo que nos está viendo del resto de España no lo tienen claro, pero el 27 de septiembre es muy simbólico porque el 24 es la Mercè, que es una fiesta en Barcelona. ¿Eso qué quiere decir? Que está pensado para que la gente que vive sobre todo en la conurbación metropolitana de Barcelona no vaya a votar, porque saben perfectamente que hay una mayoría sociológica que no es secesionista y quieren desactivarla. Su ideal es que vote poca gente y que solo voten que sí. Y no solo eso, señor Rosiñol, la campaña electoral empezará coincidiendo con el 11 de setembre, con el día de la Diada, que ya la Generalitat se encargará de nutrir bien para que los festejos y festos pues generen mucho fervor entre la población, ¿no? Sí, señor. Además, se apoderan de todo lo simbólico. Nosotros celebramos el 11 de septiembre con un lema que se titulaba Recuperemos el seny, recuperemos la señera, que quiere decir más o menos recuperemos el sentido común, recuperemos la bandera catalana, y parece ser que ellos van a utilizar otra vez más la simbología de todos los catalanes para una ideología que para mí ya no es ideología, para mí ya es un dogma de fe. Es decir, señor Rosiñol, que nos encontramos que en los próximos 8 meses en Cataluña no se va a hablar ni de paro, ni de educación, ni de sanidad, ni de calidad de vida, ni de servicios sociales, se va a hablar solamente de independencia sí, independencia no, ¿no? Correcto, pero es más perverso todavía, porque en estos 8 o 9 meses hasta estas elecciones, que si me permite decirle, no son plebiscitarias,
son elecciones autonómicas, no son plebiscitarias. En estos 9 meses vamos a ver cómo la Generalitat de Cataluña, que tiene todos estos recortes brutales en servicios sociales, va a empezar a construir lo que llaman ellos estructuras de Estado. Es decir, no tenemos dinero para sanidad, pero sí vamos a tener dinero para construir una seguridad social propia, potenciar la hacienda pública propia, abrir más embajadas en el mundo que nos cuestan un dineral, etcétera. Quiero decir, ellos quieren decir que decidamos si sí o no la independencia, pero ya están construyendo un Estado. Es una cosa realmente paradójica, vamos, para no decirle otro tipo de adjetivo. Bueno, y la idea que tienen, aquí en El Gato al Agua ya tuvimos ocasión de ofrecer los documentos de esos planes para hacer un ejército catalán propio, una armada, un ejército del aire, en fin, la verdad es que ya están pensando en que... sí, lo que ha mencionado el señor Rosselló, seguridad social, hacienda y recaudación propia, en fin, una barbaridad. No será plebiscitaria, efectivamente, serán solo elecciones autonómicas, pero usted sabe sobradamente que luego la lectura que pretenderán hacer es como se acumulen muchos votos en el lado de los que propongan la independencia, que pretenderán venir a Madrid a decir, oiga, ¿no ven como lo que han apoyado en esta votación ha sido este único punto programático? Sí, señor, sí. Y aquí la clave, desde mi punto de vista, es que todos los ciudadanos de Cataluña, el máximo número de ciudadanos, vayan a votar. En cuanto haya una participación muy alta, que por eso quieren desactivarla, porque le decía lo de las fechas del 27 de septiembre, si hubiese una alta participación semejante a las generales, verá usted como la realidad sociológica es la que se impone, que sí que es cierto que hay un 30% de personas que están a favor de la secesión, pero el resto o no les importa esto del proceso o está absolutamente en contra. Con lo cual yo creo, si me permite, yo hago un llamamiento a todos los catalanes para que vayan a votar en estas elecciones autonómicas. Efectivamente, que voten lo que quieran, pero que voten, efectivamente, que hagan oír su voz. Don José Rusiñol, vicepresidente de Societat Civil Catalana, muchas gracias, como siempre, por atender la llamada del Gato. Muchas gracias a ustedes. Muy buenas noches. De todas formas...